Y en un momento como este, en el que los indicadores económicos continúan generando incertidumbre, emprender se convierte en un acto de valentía. Para profundizar mejor hoy en este tema, hablamos con Carlos Ayala, CEO de la empresa Perfumarte. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar hoy aquí. Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, hablamos de que emprender se ha convertido en un acto de valentía, pero hacerlo de la mano de una franquicia tiene algunas ventajas. Cuéntanos. Sí, de hecho, yo diría que la diferencia principal entre emprender en solitario y hacerlo con una franquicia es, a resumidas cuentas, comenzar de cero o no comenzar de cero. Cuando tú comienzas en solitario, todos los eslabones de la cadena los tienes que crear tú desde cero, propiamente. Estamos hablando de buscar proveedores, compras, inventario, ventas, formación. De todo eso te tienes que encargar tú y esto, incluso para los más expertos, puede resultar abrumador. Entonces, cuando tú lo haces acompañado de una franquicia, la probabilidad del éxito es mucho mayor, porque al fin y al cabo no te tienes que preocupar de todo esto, sino que tan solo te tienes que preocupar de coger ese producto que te están facilitando o servicio y venderlo. Y normalmente, si el franquiciador lo hace bien, está todo sistematizado y es mucho más fácil. Claro, al final, simplificándolo un poco, entrar en una franquicia es seguir una serie de pautas, ¿no? Efectivamente. Y si no tienes ningún tipo de experiencia, lo mejor que puedes hacer para emprender es hacerlo de la mano de una franquicia, porque al final son garantías. Y bueno, ¿qué diferencias hay entre un modelo y otro? O sea, ¿cuáles dirías que son las ventajas y las desventajas de emprender en solitario y hacerlo de la mano de una franquicia? Pues en sí mismo no hay nada ni mejor o peor, ¿no? Yo siempre digo que hay algo más adecuado para ti o menos adecuado para ti. Cuando estamos hablando de ventajas y desventajas, pues en lo relativo a cada uno, voy a comenzar, si quieres, por esa parte como un poco más negativa, ¿no?, de cada una de ellas. Cuando tú emprendes en solitario, tienes que, como decía antes, crearlo todo desde cero, y además tu marca no tiene ninguna reputación, ni ninguna consideración, ni reconocimiento. Vas a tener que crearlo todo tú, sin un equipo de personas profesionales a tu alrededor, y muchas veces esa inexperiencia va a incurrir en una serie de gastos que probablemente no tenías previstos. Pero la parte buena de emprender en solitario es que tú vas a liderar todas las acciones que hace la marca, vas a poder definir la estrategia de marketing y cómo articulas tu comunicación. Y además, lo bueno también es que te vas a evitar pagar unos conceptos que son habituales en las franquicias, que son el canon o los royalties, que en algunas ocasiones reconozco que pueden llegar a ser abusivos. Claro, porque es importante eso que comentabas de la reputación, ¿no?, con la que ya puede contar, por ejemplo, una franquicia, y que tú te evitas tener que generar toda esa reputación que al final conlleva una serie de gastos. Claro. Y yo quiero aprovechar para preguntarte qué es eso de los royalties, para quien no lo entienda. Pues bueno, las franquicias, por lo general, igual que decíamos que una de las ventajas cuando tú emprendes en solitario es que no tienes que pagar por esta reputación o toda esta consolidación de marca que ya se ha hecho, cuando tú entras a trabajar bajo la bandera y el estandarte de una marca, sí que, de algún modo, tienes que pagar por todo esto, ¿no? Un canon es un concepto que se refiere a ese pago inicial que tú haces tan solo por la pertenencia a la marca. Digo tan solo porque es una forma fácil de decirlo, ¿no? Pero realmente las marcas en general se esfuerzan mucho para crear y conseguir y consolidar esta reputación. Y el royalty puede mostrarse de muchas maneras. Puede ser una cuota anual que tú pagas a la franquicia en concepto de ciertas tareas que hace para ti, o puede referirse a un porcentaje sobre el beneficio anual que tú tengas, que tiene que ir directamente a la franquicia. Es muy importante tener en cuenta esto, cada condición de cada franquicia antes de decidirse por una u otra. Claro, porque a la hora de abrir una franquicia, por ejemplo, ¿en qué te fijarías? Personalmente, si tuviera que abrir una franquicia desde cero, ¿no?, yo me fijaría, por un lado, en cosas objetivas y por otro lado me fijaría en cosas quizá un poco más subjetivas, ¿no? Objetivamente, yo me fijaría en los datos de facturación de las tiendas, por ejemplo, según la localización
o según la población que tenga ese negocio. Me fijaría también por el número de negocios abiertos que hay de esa franquicia, tanto como tiendas propias de esa franquicia como tiendas franquiciadas. Es importante también fijarse, por ejemplo, en cómo se manejan las ventas a nivel de cada tienda, si tienen un buen sistema informático que te ayude a gestionarlo todo. Y también otro dato objetivo, como decía antes, es ver cuáles son las cifras de entrada a la franquicia, como por ejemplo el canon o como por ejemplo estos royalties. Esto sería, digamos, en términos puramente económicos y numéricos. Sí. Pero como decía, hay para mí también un factor muy importante, que es ese factor subjetivo, quizá incluso emocional, y es que consiste en quién te atiende cuando tú te pones en contacto con la franquicia para abrir tu propio negocio. Bajo mi punto de vista, no es lo mismo que te atienda alguien que va a comisión, por así decirlo, que de alguna forma busca que a las buenas o a las malas tú abras esa tienda para llevarse una comisión. Eso no tiene nada que ver con que te atienda alguien propiamente de la franquicia, si pueden ser los directivos, casi que mejor, porque al fin y al cabo te van a dar unos datos y mucho más reales y mucho más legítimos que alguien que tenga un interés meramente en venderte la franquicia. Económico, ¿no? Al final. Efectivamente. Muy importante ese factor humano y también entiendo que un poco sentirse identificado con los valores de la marca a la que nos vayamos a unir, ¿no? De alguna forma. Así es, porque, pues bueno, como bien sabes, en todo el entorno económico que hay hoy en día hay negocios que son un poco más oportunistas y hay negocios que, sin embargo, solventan un problema de base en la sociedad en general, y esos negocios son los que suelen perpetuarse más en el tiempo. Cuando tú escoges una franquicia, un negocio cualquiera, es importante fijarse en si es algo oportunista, que tiene una viabilidad y una vida útil, por así decirlo, limitada en el tiempo o limitada en un contexto, o si bien es un negocio que tiene una historia detrás, tiene una razón de ser fuerte, que soluciona un problema grande en la sociedad. Y, por ejemplo, también cosas como si es una franquicia familiar, ¿no? Pues sí. Este tipo de cosas también, lo que te decía, cuál es ese grado de complicidad que puedes llegar a tener con los propietarios o con el franquiciador, pues para mí es verdaderamente importante. Valores importantes, Carlos. Yo lo último que te voy a pedir es un consejo final que englobe un poco lo que hemos comentado para quien nos esté escuchando y piense emprender en solitario, emprender mediante una franquicia, ¿qué consejo le damos? ¿Qué consejo le daría? Esta pregunta no es fácil de responder, pero yo diría que, bueno, antes he estado comentando las ventajas y desventajas que tiene emprender en solitario. Las ventajas y desventajas que tiene una franquicia también son sencillas. Por ejemplo, cuando tú emprendes con una franquicia, la probabilidad de éxito, por lo general, es muy superior, porque estamos hablando, y sobre todo si eres un emprendedor inexperto, porque estamos hablando de que comienzas con un modelo de negocio ya probado, ya replicado, con éxito, unos productos que ya han sido introducidos y testados en el mercado y tienen una rotación y una continuidad. Si además es una franquicia que lleva, por decir algo, más de 10 años de actividad, es muy probable que consiga llevar otros 10. Sin embargo, si son franquicias de digamos, una incipiente aparición o que llevan muy poquito tiempo en el mercado, pues puede ser un poco dudosa su continuidad. Entonces, siguiendo este consejo, ¿qué sería mejor? Yo me centraría en franquicias consolidadas, miraría que no se pasen con el tema del canon y los royalties, y sobre todo, fíjate que ya ni siquiera hablando de temas numéricos, de facturaciones, beneficios, que de verdad tengas una buena relación y complicidad con la marca con la que vas a trabajar, que tú la puedas defender con la cabeza bien alta, a capa y espada, y que de verdad creas en tu producto. Pues Carlos Ayala, CEO de Perfumarte, muchas gracias por estos consejos, nos quedamos con ellos. Y nosotros seguimos profundizando en la actualidad del día, repasando a la Comunidad Valenciana
Y lo hacemos en la provincia de Alicante, en la localidad de Cocentaina, que ya se está preparando para acoger la primera gala de Cocentaina, que este año sustituye a la Gala del Deporte, abriéndose a otros ámbitos de la sociedad.